pueden ir al ministerio. Gloria al Señor, hermoso tiempo de alabanza, de adoración, hermoso tiempo que el Señor nos permite conectarnos a su presencia a través de la alabanza, preparar nuestros corazones para poder recibir la palabra que Él tiene para nosotros. ¿Cómo están nuestros corazones, iglesia? ¿Preparados? ¿Listos? ¿Estamos con esa hambre, esa ansia, esa sed para poder recibir esta palabra? Amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Entonces vamos a compartir esta palabra que siento que el Señor puso en mi corazón. Y esta palabra la vamos a encontrar en la carta del apóstol Pablo a las Gálatas. Gracias, amor. Y para eso vamos a leer Gálatas capítulo 2, versos del 11 al 14. Gálatas capítulo 2, versos del 11 al 14. Amén. Estamos ahí. Hermano Fernando, si puede por favor leernos la palabra el día de hoy. Gálatas capítulo 2, del 11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Gracias, hermano. Gloria a Dios por su palabra. Vamos a orar entonces pidiéndole al Señor que siga hablándonos a través de esta palabra. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, bendito Dios amado, porque sabemos, Señor, que el día de hoy tú vas a hablar a nuestros corazones conforme, Señor, a lo que tú has dispuesto ya para este tiempo, conforme a la necesidad que cada uno de nosotros tenemos, Padre. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, en este tiempo abrimos nuestro corazón, Señor, despejamos nuestra mente, Señor, de todo pensamiento que no venga de ti, Señor, de toda distracción, y nos enfocamos en tu palabra, Señor, para que esta palabra sea, Señor, como esa espada de doble filo que entre y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, y haga en nosotros para lo cual tú ya le enviaste, Señor, porque tu palabra nunca regresará vacía, bendito Dios amado. Padre eterno, en el nombre de Jesús, Señor, tú sabes cómo hemos llegado. Conoce nuestras cargas, nuestras aflicciones. Conoce, Señor, lo que estamos enfrentando, Señor, y aún lo que enfrentaremos. Por eso te pedimos que a través de esta palabra seas preparando nuestro ser, Señor, nuestra vida, para toda buena batalla, Señor, bendito Dios, para poder ser victoriosos en Cristo Jesús, Padre eterno. Ayúdanos a tener entendimiento, discernimiento y retención de esta palabra, para que esta palabra no sea robada de nuestros corazones, sino que eche raíces de fruto y buen fruto, Señor, y podamos, Señor, bendito Dios, movernos conforme, Señor, a tu voluntad. Padre Santo, como siempre te pido, Padre, que toques mis labios con ese carbón encendido. No permitas que sea yo hablando ni mis pensamientos ni mis sentimientos de hombre, Señor, sino que sea, Señor, compartiendo la palabra que tú ya pusiste en mi corazón, esta palabra que en primer lugar me ministró a mí, mi vida, Señor, y que sé que ahora ministrará a todos los que la escuchen, Padre bendito Dios amado. Te doy toda gloria y toda honra solo a ti, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén.
Gloria a Dios, gloria al Señor. Entonces, en esta palabra que acabamos de leer a los Gálatas, el apóstol Pablo, al pueblo de los Gálatas, dentro de la narrativa de toda la carta, hay una parte en la que les hace un comentario acerca de quién. De Pedro, acerca del apóstol Pedro. Entonces Pablo les está hablando aquí de algo que vivió, algo que tuvo que pasar con el apóstol Pedro. Ahora, antes de poder entrar en el detalle de lo que estaba sucediendo, me gustaría que recordemos un poco quién era el apóstol Pedro. Vamos a recordar quién era el apóstol Pedro para poder entrar en detalle de todo lo que Pablo nos habla. Recordemos que Pedro antes era un pescador. Todos recordamos eso, ¿no? Y dice que él conoció a Cristo cuando él regresaba de una noche ardua de trabajo, dice, una noche que no fue muy fructífera para él, podríamos decirlo así, porque no habían pescado nada. Dice que él regresa, va a la orilla y ahí lo conoce a nuestro Señor Jesucristo, y Cristo le dice: Pedro, vamos a entrar nuevamente al mar, a lo cual Pedro acepta. Dice que una vez en el mar el Señor le dice: Pedro, tira las redes, y Pedro le pone en claro a nuestro Señor Jesucristo, diciéndole: Señor, mí, lo hago por ti porque tú me lo has dicho. Como tú me lo has dicho, yo tiro las redes en tu nombre. Y dice que Pedro tira las redes en el nombre de Jesús. ¿Y qué sucede? Las redes dice que se llenaron, que tanto se habían llenado que tuvieron que llamar a otra barca para que pudiera venir a ayudarlos a poder retirar esa cantidad de peces que habían sacado. Y si vemos a través de los evangelios, vamos a encontrar, ¿no?, todo lo que pasó Pedro con nuestro Señor Jesucristo. Todos los milagros que Pedro vio a través de Jesucristo, toda la palabra que Pedro escuchó a través de nuestro Señor Jesucristo, todo el evangelio que Cristo le compartió acerca del Padre y de los deseos del corazón del Padre. Vamos a ver también características del carácter de Pedro a través del evangelio y todo lo que está alrededor del apóstol Pedro. Vamos a ver también que hubo un tiempo en que Pedro se alejó, ¿no? Se alejó de la palabra, se alejó de los caminos, y cuando Cristo es crucificado, muere, Pedro se aleja, pero luego cuando Cristo resucita va y lo busca y lo vuelve a traer a los caminos y dice: Pedro, recuerda que yo te había hecho a ti pescador de hombres y ya no pescador de peces, así que sígueme. Y Pedro nuevamente regresó a los caminos, y dice que cuando Pedro regresa a los caminos, ¿qué sucede? Pedro se reúne con los demás. Dice que estaban reunidos con los demás esperando lo que el Señor Jesucristo les había dicho. Y vamos a leer ahí un poco de lo que sucedió con Pedro. Vamos a Hechos capítulo 2, versos del 1 al 21. Amén. Hechos capítulo 2, verso del 1 al 21. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas, y los que habitábamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel.
Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Entonces, ¿qué sucedió? Dice que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo vino sobre ellos y sobre Pedro, y todos fueron llenos de ese fuego. Todos fueron llenos de ese fuego, tanto así dice que Pedro comenzó a predicar. Pedro se levanta en medio de toda esa multitud y se pone a predicar, y dice que todos se maravillaban. ¿Por qué? Porque los escuchaban en su propia lengua. Entonces no sabemos en qué lenguaje estaría predicando Pedro, pero estaba predicando en un lenguaje en el que todos les entendían, todos les escuchaban y todos sabían lo que estaba hablando. ¿Y qué es lo que Pedro estaba hablando? Pedro no estaba hablando de él, sino estaba trayendo la profecía que había dado a través del profeta Joel, y Pedro estaba diciendo: miren, señores, todo lo que está pasando ahora, todo lo que está sucediendo es lo que ya estaba escrito. Lo que estamos haciendo, lo que ustedes están viendo ahora es lo que ya estaba escrito, que Dios dijo que iba a suceder, y hoy delante de ustedes está sucediendo. Así que ni estos están borrachos ni están ebrios porque es muy temprano, pero estamos llenos del Espíritu Santo. Imaginémonos cómo estarían todos ahí, gozosos, para que los demás piensen que estarían ebrios, ¿no? ¿Cuál es el gozo que estaría ahí entre todos los discípulos, los apóstoles que estaban ahí parados, que habían recibido el poder del Espíritu Santo? Y dice que tanto así el poder del Espíritu vino sobre ellos, como Cristo les había dicho, que cuando reciban el Espíritu Santo recibirán poder e iban a las naciones a predicar. Dice que tanto era así el poder del Espíritu que había venido sobre ellos y sobre Pedro, que dice que cuando la sombra de Pedro pasaba, ¿qué sucedía con los enfermos? Eran sanados. ¿Y por qué eran sanados? ¿Por Pedro? No, por Cristo Jesús. Y lo vamos a ver, ¿no? Vamos a ver lo que podía hacer Pedro. Hechos 3, 1 al 7. Hechos capítulo 3, versos del 1 al 7. Amén. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo, mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento le afirmaron los pies y tobillos. Veamos, ¿qué pasaba con Pedro y Juan? Dice que cuando estaban yendo ellos al templo, había un hombre ahí que de nacimiento no podía caminar y tenía la costumbre de pedir limosnas. Entonces dice que los ve a ellos venir, los queda mirando y les pide una limosna. Mas Pedro, ¿qué le dice Pedro? Dice: ni oro ni plata tengo, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué era lo que Pedro tenía? Tenía el poder del Espíritu Santo. El poder que había recibido, ese fuego que había descendido sobre ellos, ese fuego que Jesús mismo le había dicho: no se vayan, dejen, porque yo voy a rogar al Padre para que les envíe el Espíritu Santo, y cuando venga el Espíritu Santo recibirán poder y sanarán a los enfermos, irán y predicarán el Evangelio a toda nación. Y Pedro reconoció que tenía eso. Y dice que cuando este persona que estaba ahí pidiendo limosna le dice: necesito algo de ustedes, Pedro le dijo: lo que tú piensas que necesitas, yo no lo tengo, pero yo sí tengo lo que realmente necesitas. Así que en el nombre de Jesús, levántate. Y dice que la persona se levantó y lo agarró de las manos y entró alabando y adorando a nuestro Dios al templo. O sea, Pedro reconocía que dentro de él había un fuego. Había un fuego que era lo que los demás necesitaban, y ese fuego le hacía a él hablar de Cristo, predicar de Cristo y compartir la sanidad que Cristo les había enseñado hacia los demás.
Y dice que inclusive después de eso es llevado al concilio, porque lo capturan a Pedro y a Juan, porque los demás veían que ellos seguían predicando a través del nombre de Cristo Jesús. Lo llevan al concilio y lo ponen delante de los sacerdotes, de los ancianos, de los fariseos, y le prohíben que hable sobre Cristo Jesús. Y Pedro dice, yo no puedo dejar de hablar de Él, porque para eso fui llamado. Fui llamado para predicar de Cristo, y lo que hay dentro de mí no me va a permitir no hablar de Cristo. Lo que hay dentro de mí no me va a permitir mostrar a Cristo. Tengo que seguir mostrando a Cristo. Y dice que los meten preso. ¿Y qué sucede? El ángel de Dios viene y les abre la puerta. Y cuando fue a buscarlos al día siguiente, ¿dónde estaba Pedro? Nuevamente en el templo predicando. Dice que cuando van a sacarlos de la cárcel, dijeron, no están acá. ¿Y qué pasó? ¿Dónde están? No los habían metido presos, sí, pero ahora están ahí en el templo predicando. Yo no sé qué pasó. Ese era el fuego que tenía Pedro. El fuego que habían recibido del Espíritu Santo. Ese fuego que sanaba enfermos con sus sombras, sanaba enfermos, ese fuego que abría cárceles, ese fuego que predicaba de Cristo Jesús. ¿Estamos? Ese era Pedro. Pero ahora, ¿qué nos dice el apóstol Pablo de Pedro? ¿Qué nos dice en el verso 14 que acabamos de leer de Gálatas? Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judíos vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Qué estaba sucediendo con Pedro ahora? Dice que ya no estaba caminando rectamente, ya no estaba caminando conforme a la verdad del Evangelio. ¿Qué pasó entonces con aquel fuego? ¿Qué pasó con aquel Pedro que se paraba delante del concilio y predicaba de Cristo Jesús? Así lo amenazaran de muerte. ¿Qué pasó con aquel Pedro que su sombra sola sanaba a los enfermos? ¿Qué pasó con aquel Pedro que decía, oro ni plata tengo, pero lo que tengo te doy, sabiendo que tenía el poder del Espíritu Santo para sanar a los demás? ¿Qué pasó con Pedro? ¿Por qué dejó de caminar por el camino recto y verdadero del Evangelio? Lo hemos leído en Gálatas. Pablo nos lo explica. ¿Qué pasó con Pedro? Dice que Pedro comenzó a buscar que complacer a todos. Dice que comenzó a buscar que complacer a los gentiles, y cuando estaba con los gentiles actuaba de una manera, y comenzó a buscar que complacer a los de la circuncisión, y cuando estaba con ellos actuaba de una manera diferente. Tanto así que Pablo mismo nos dice que estaban actuando en hipocresía, que estaban siendo hipócritas al Evangelio. Pero ¿cómo se llama eso? Cuando uno busca que estar bien con todos, o que satisfacer a todos. Complacencia. Pedro estaba siendo complaciente, quería ser complaciente con todo el mundo, quería satisfacer a todo el mundo, quería estar bien con todo el mundo. Y vamos a ver cuáles son las características de una persona complaciente para poder entenderlo. Vamos a ver, por favor, complaciente. Dice, ser complaciente es una persona propensa a complacer a los demás, poniendo sus necesidades por encima de las propias para evitar conflictos o ser aceptado. Esto a menudo se manifiesta en baja autoestima, dificultad para decir no, y en un sentimiento de culpa al expresar desacuerdo. La complacencia extrema puede llevar al autosacrificio y al descuido de la propia salud y bienestar. Entonces, por lo que podemos ver en las características que acabamos de leer, una persona complaciente es aquella que muchas veces no le importa si lo que le piden hacer va a afectar su salud o su bienestar, dice. No le importa si lo que le piden hacer va en contra de lo que es bueno para su vida. ¿Por qué? Porque dice que no sabe decir no. Inclusive tiene temor, dice, para mostrar un desacuerdo. Prefiere agachar la cabeza y seguir o hacer lo que los demás le piden. Y eso estaba pasando con el apóstol Pedro. Quería complacer a los gentiles
Y cuando estaba con ellos actuaba como gentil y quería complacer a los de la circuncisión, y cuando estaba con ellos actuaba como la circuncisión. Entonces Pablo dice que mira eso y le dice, oye, ¿qué estás haciendo? Porque lo que tú estás haciendo va en contra de la verdad del Evangelio. Entonces, ¿qué nos está llamando eso? Nosotros a reflexionar. Que nosotros no podemos actuar de esa manera. Porque si nosotros buscamos que complacer a todo el mundo, vamos a estar actuando en contra de la verdad del Evangelio. Vamos a estar actuando en contra de lo que Cristo Jesús nos manda. Ahora, cuando decimos complacer a todo el mundo, no necesariamente es complacer a un grupo de personas, a otro grupo, y complacer a las personas lo que ellos me dicen, yo lo hago, lo que ellos me dicen, yo también lo hago. La complacencia no solamente es a través de las personas, complacer al grupo de personas con quien me estoy moviendo. Tenemos que verlo esto en lo espiritual. Y para poder entender, vamos a leer lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice. Mateo 26, 41. Mateo 26, 41. Amén. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, viendo esta palabra que nuestro Señor Jesucristo nos dice, podemos decir que nosotros diariamente nos enfrentamos a dos voces. Dos voces vienen a nosotros. Una voz es la voz del Espíritu, no del Espíritu Santo, sino del Espíritu que hay en nosotros, que nos dice, ora. Necesito que ores, necesito que leas la palabra, necesito que busques más de Dios, necesito que busques la presencia de Dios. Y si nosotros complacemos esa voz, ¿a quién estamos complaciendo? Al Espíritu. Estamos complaciendo la voz del Espíritu en nosotros que nos dice, tengo necesidad de que ores. Pero dice que también viene otra voz a nosotros. Y la otra voz nos dice, no ores. No vayas a orar, no busques la palabra, ponte a hacer otras cosas, comienza a hacer otras actividades que son mucho más beneficiosas para tu vida. Y si nosotros escuchamos esa voz y complacemos esa voz, ¿a quién estamos complaciendo? A la carne. Entonces, cuando nosotros vemos esa complacencia que la palabra no quiere que nosotros hagamos, es cuando yo busco que complacer al espíritu, pero a la vez busco que complacer a la carne. No podemos complacer a los dos a la vez. No podemos viviendo complaciendo a los dos. No puedo yo vivir una semana complaciendo al espíritu y siendo bien espiritual y orar todos los días y leer la palabra con ansias y alabar, levantarme todos los días alabando, adorando, acostarme ahí de rodillas delante de mi cama y a la semana siguiente complacer a la carne y decir, esta semana no voy a hacer nada de eso. Esta semana no quiero orar, esta semana no quiero alabar, esta semana no me hablen ni de Dios. No quiero escuchar nada de la palabra. ¿Qué va a pasar si nosotros nos vivimos en esa complacencia, queriendo complacer tanto al espíritu como tanto a la carne? El Señor nos ha dicho, velad y orad, ¿para qué? Para que no caigas en tentación. Entonces, si nosotros buscamos que complacer al espíritu y en la carne, va a haber días cuando yo estoy complaciendo al espíritu en que voy a estar fortalecido con fuerzas para vencer la tentación. Por eso la palabra nos dice, someter a Dios, resistir al diablo para que Él se aleje de vosotros. O sea, nos está diciendo la forma en que tú vas a resistir al diablo es cuando te sometes a Dios. Y someterse a Dios significa complacer los deseos del espíritu que me manda a orar. Pero va a haber semanas en las que yo estoy complaciendo a la carne y dice que cuando venga la tentación, ¿qué va a pasar? No voy a poder resistir. Voy a caer en la tentación. ¿Y qué cosa es tentación? Pecado.
Vamos a ver, significado de tentación. Instigación o estímulo que induce al deseo de algo. Entonces la tentación dice que es aquello que me va a empujar a desear algo. ¿Ok? Ahora estamos diciendo que si yo satisfago la carne me va a instigar y me va a estimular a desear algo. ¿Y a desear qué? Vamos a leerlo, Gálatas 5:19. Amén. Gálatas 5:19-21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea, no solamente lo que vamos a leer, de muchas más cosas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿a qué nos va a instigar la carne? A no heredar el reino de Dios. Y dice que la tentación era la instigación o empujarte a desear algo. Pero cuando nosotros estamos en esa debilidad, ya no solo va a ser un deseo, se va a convertir en obra en nosotros. Ya no solamente voy a desear hacer lo malo, sino que sin darme cuenta estoy haciendo lo malo. Ya no va a ser simplemente un pensamiento, sino que lo voy a poner por obra y sin darme cuenta ya estoy caminando en esos caminos de maldad. ¿Por qué? Porque esas son las obras de la carne. Y yo no puedo complacer al espíritu y complacer a la carne a la misma vez. ¿Por qué? Porque si no voy a estar caminando como dijo Pablo, no caminando derecho en la verdad del evangelio. No nos engañemos, iglesia. No podemos una semana estar así, sí, soy muy espiritual, y la otra semana decir, soy muy carnal. ¿Qué nos va a traer eso a nuestras vidas? ¿Nos trae bendición? No nos trae bendición. Ya estamos viendo lo que la carne nos va a empujar a hacer. Y como les digo, unos dirán, no, pero yo no soy eso. Pero ahí dice, no solamente esto, sino cosas semejantes a estas. O sea, la lista es mucho más larga de lo que la carne te va a empujar a hacer si es que no estás realmente fortalecido en el espíritu. Si es que buscamos que complacer la carne y buscamos que complacer el espíritu. No podemos ser complacientes, iglesia. Tenemos que ponernos firmes. ¿A quién queremos complacer? ¿O a la carne o al espíritu? Pero entendamos que tanto uno o el otro va a traer consecuencias a nuestras vidas. Y ya acabamos de ver cuáles son las consecuencias si yo busco que satisfacer a la carne. No heredará el reino de Dios. ¿Estamos? Amén. Seamos claros con la palabra, iglesia. No sabemos, uno dice que sí, que no se pierde, que sí se pierde. Pero yo no sé, iglesia. No sabemos al final. Vivamos como si lo perdamos. No dejemos que ese fuego se apague. No podemos satisfacer a los dos. Si nosotros retrocedemos un poco en Gálatas, acabamos de leer 5, vamos al 16 y al 17, ¿qué nos dice? Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. O sea, la palabra nos dice que podemos vivir así. Podemos vivir así, podemos vivir satisfaciendo a la carne y al espíritu, pero ¿va a traer bendición a nuestras vidas? ¿Vamos a caminar conforme a la voluntad de Dios?
No, porque dice que la carne va a pedirme que yo haga unas cosas y el espíritu me va a pedir que yo haga otras cosas. Pero dice que las cosas que tanto la carne como el espíritu me van a pedir no son compatibles. O sea, la carne nunca me va a pedir que yo haga la voluntad de Dios. El espíritu sí me pide, haz la voluntad de Dios, camina recto, comienza a orar, comienza a alabar, comienza a buscar la palabra, comienza a buscar la presencia de Dios. Pero la carne nunca me va a pedir eso. ¿Qué me va a pedir la carne? Comienza a distraerte, haz otras cosas, comienza a buscar otras cosas. Y comienza a alejarme de la voluntad de Dios, comienza a alejarme de los caminos de Dios, comienza a alejarme de esa intimidad o de esa relación que Cristo me estaba ayudando a construir con Dios. No podemos satisfacer a los dos, iglesia, porque no son compatibles. Cristo nos decía, no puedes servir a los dos señores, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. Entonces hay tiempos en que amamos a Dios y hay tiempos en que aborrecemos a Dios. No es como le digo, no es que digamos Dios te aborrezco, pero con nuestros actos demostramos que no necesitamos de Dios. ¿Por qué? Porque en esos tiempos estoy caminando satisfaciendo a la carne. El pueblo de Dios, Israel, cuando estaba en el desierto, cuando Dios los saca de Egipto, cada vez que levantaban su voz, ¿para qué era? Señor, tengo hambre. Señor, tengo sed. Señor, estoy cansado. Lo único que buscaban era su carne, satisfacer la carne. Señor, dame carne para comer, dame agua para beber, dame un descanso que ya me cansé. Ese pueblo lo único que buscaba era satisfacer la carne. Mas Moisés, ¿qué era lo que Moisés decía? Señor, si tu presencia no va conmigo, mejor no me saques de aquí. Moisés buscaba que satisfacer el espíritu. Señor, tu presencia tiene que ir conmigo. Tu presencia es la que tiene que estar, porque yo lo que necesito en este desierto es tu presencia. Lo que necesito para atravesar este tiempo es tu presencia. Mas el pueblo, Señor, no, lo que yo necesito es regresar a Egipto. Regresar a mi pasado, porque ahí estaba mejor. ¿Por qué el pueblo decía que ahí estaba mejor? ¿Por qué pensaba que ahí estaba mejor? Porque se movía en la carne. Y el moverte en la carne, iglesia, no te deja ver las maravillas de Dios. Dios estaba haciendo maravillas en ellos. Dios estaba sacando agua de la peña en un desierto donde no había agua. Dios estaba haciendo llover maná del cielo, que dice que nadie vio ese pan maravilloso que Dios hacía llover del cielo. Dios hacía que codornices vengan del cielo para que satisfagan su hambre hasta que les salga por las narices, dice. ¿Pero vieron todo eso? ¿Por qué no lo vieron? Porque estaban satisfaciendo los deseos de la carne. Y cuando nosotros nos movemos en la satisfacción para satisfacer los deseos de la carne, en esa complacencia con la carne, no vamos a ver las maravillas de Dios. Cada prueba que viene va a ser una queja. Cada situación que tengamos que enfrentar va a ser una queja. Y esa queja me va a llevar a mí a alejarme de Dios. Este pueblo, ¿qué hacía? Decía, Moisés, yo no queremos hablar con Dios. Habla tú con Él. Tenemos miedo. Y eso es lo que pasa, iglesia, cuando no nos movemos en el Espíritu y nos estamos moviendo en esa línea. Como decía Pablo, en esa hipocresía. Satisfago un día a uno y satisfago un día al otro. Quiero estar bien con todos. Quiero estar bien con todo. Con mi carne y con mi espíritu. Si nosotros ya fuimos, iglesia, ya fuimos hechos nuevas criaturas, tenemos que crucificar la carne. Tenemos que crucificar esa carne. Ya no podemos complacerla. Tenemos que crucificarla para que muera esa carne y nosotros podamos ser aquellas criaturas que Dios quiere que seamos. ¿Estamos? ¿Estamos recibiendo, iglesia? Cuando el Señor me dio esta palabra, decía, Señor, wow, me estás hablando en mi vida. Recuerden, estuve 3 semanas sin mi familia. Tantos pensamientos vienen a uno. Pero el Señor es fiel con su palabra. Y la carne se quiere levantar. Inclusive ustedes saben, la semana pasada yo estaba bien distraído acá. ¿Por qué estaba distraído? Porque mi familia tenía que llegar, pero hubo problema con el avión y yo estaba ahí preocupado, pensando que yo era el que iba a dar la solución.
Y es la carne. La carne es la que te dice a ti, tú tienes que hacer algo, porque si tú no lo haces, no sale. ¿Y quieres satisfacer esos deseos de la carne? Pero por atrás el espíritu estaba tranquilo. Dios está en control. Y gloria a Dios, mi familia llegó. No en el tiempo que tenían que llegar, pero Dios estuvo siempre con ellos. Pero cuando uno está así, con esos pensamientos, la carne te va a empujar, haz algo, muévete. No esperes a Dios. Y si uno no está fortalecido en la palabra, si uno no está agarrado en la palabra, iglesia, es muy fácil distraerse. Es muy fácil que nosotros seamos distraídos. ¿A quién estoy escuchando? ¿A quién estamos escuchando, iglesia? Porque a veces, y es cierto, tantas noticias leemos de nuestras naciones que uno está preocupado ahí, ¿no? Ay, les pasará algo, ay, que le va a hacer esto, ay, que... Porque estamos llenos de esas noticias. Pero si estamos llenos de la palabra, ¿qué va a pasar? Señor, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú nos haces vivir confiados. Pero ¿a quién estamos satisfaciendo, iglesia? ¿Cómo nos estamos moviendo? En nuestras fuerzas no podemos. Y él dice, Janita, por favor, de nuevo, complacencia. El significado. Dice, dificultad para decir no. Se nos hace difícil a veces decir que no. Se nos hace difícil decirle que no. Y dice que le cuesta expresar su desacuerdo. Siente culpa cuando tiene que decirle no estoy de acuerdo contigo. Y a veces, claro, es difícil. Porque a veces el mundo nos presenta unas cosas. A veces el mundo viene a presentarnos cosas que se ven tan maravillosas, que se ven tan hermosas. Como cuando el diablo viene y lo tienta a nuestro Señor Jesucristo y lo dice que en el monte más alto y le muestra a todas las naciones del mundo y dice, todo esto me pertenece y si tú me adoras yo te lo entrego a ti. Y así a veces el mundo nos quiere embellecer la vista. No, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, mira que te mereces esto, te mereces lo otro, esto es bueno para ti. Y comienza engañando que no es malo. El diablo le estaba diciendo a nuestro Señor Jesucristo, adórame, no es malo que me adores. Va a ser bueno para ti porque vas a ganar todo esto. Pero atrás, ¿qué había? Había el engaño, porque él es el padre de mentiras. Y como siempre le digo, el diablo nunca va a querer lo mejor para ti, iglesia. Nunca el diablo va a querer lo bueno ni para ti ni para mí. ¿Y quién está gobernando el mundo? Entonces, iglesia, el mundo viene a embellecernos con tantas cosas que ahora uno ve por ahí. Pero tenemos que movernos en lo espiritual. Y dice que se nos hace difícil decir que no. Y claro, se nos hace difícil a veces estar en desacuerdo. Y a veces, claro, a veces las cosas no van a pasar como tan maravillosas que el mundo nos va a venir a pintar maravillas o nos va a pintar buenas cosas. Como ahorita tanto engaño hay por ahí. A veces sí, a veces viene el diablo y nos va a mostrar nuestro desierto. Nos va a mostrar lo que estamos pasando, nos va a mostrar lo que estamos enfrentando, nos va a mostrar las dificultades que se están poniendo delante nuestro y nos va a decir, a ver, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios que tanto dice que estaría contigo? Y dice la palabra que cuando uno es complaciente, te va a costar decirle que estás en desacuerdo. Te va a costar decirle, diablo, no, eres un diablo mentiroso. Porque Dios me dijo que Él estaría conmigo hasta el final de los tiempos. No, Dios, eres un diablo mentiroso. Porque todas las cosas obran para bien en aquel que Dios cree. Pero si nosotros no estamos en el Espíritu, si no estamos en lo que Dios quiere, ¿qué va a pasar? Como la mujer de Job. Cuando Job estuvo pasando por dificultades, ¿qué le dijo a la mujer de Job? Maldice a tu Dios y una vez muérete. Como diciendo, esto es lo mejor para ti. Mira todo lo que tienes, tus hijos murieron, todo tu ganado se murió, ahora tú estás leproso. Maldice de una vez a Dios, es lo mejor para tu vida, para que dejes de sufrir. Maldícelo y muérete. Y así viene el mundo a veces. Cuando nos ve que estamos así en dificultades, viene a decirnos, maldice una vez a Dios. ¿Por qué sigues caminando? ¿Por qué sigues creyendo en Él? Mira que Dios no existe. No vemos tanta guerra, tanta hambruna en el mundo. Dice, ¿dónde está Dios? Si Dios existiera, no hubiera guerra, no hubiera hambruna.
Pero la palabra nos dice que el corazón del hombre se enfrió porque se alejó de Dios. Las guerras y las hambrunas no es porque Dios no existe, es porque el hombre se ha alejado de Dios. Pero dice que el que está complaciente no puede decir que no. Viene la carne, ay, qué pena, ¿cómo le voy a decir que no? Me lo merezco. Vienen los deseos de la carne y dice que, ay, siento una culpa por decirle a la carne, estoy en desacuerdo contigo. Sentimos culpa, dice que a veces, por no hacer lo que la carne dice. ¿Tenemos que ir a la iglesia? No, prefiero otra cosa. ¿Qué culpa? ¿Cómo le voy a decir que no? Y sentimos más culpa decirle que no al mundo antes de decirle a Dios, Señor, no voy a estar ahí contigo. ¿Dónde nos estamos moviendo, iglesia? Pero hay una buena noticia. ¿Saben cuál es? Que Dios sabe que se nos hace difícil decir no. Dios sabe que a veces tenemos ese sentimiento de culpa para expresar un desacuerdo con la carne. Dios sabe que en nuestras fuerzas no podemos luchar muchas veces. Y como Él sabe eso, Él nos dejó su palabra. Y hoy su palabra nos recuerda esto. 2 de Timoteo 1:7. Amén. Según de Timoteo 1:7, ¿qué dice? Porque no nos ha dado Dios, ¿qué no nos ha dado? Espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Iglesia, esa es la buena noticia. Dios nos recuerda que Él sabe que somos débiles en nuestras fuerzas. Él nos recuerda que con nuestras fuerzas muchas veces se nos va a hacer difícil decir que no a la carne. Pablo mismo decía, sigo en esta carne y a veces hago lo que no quiero. Y Dios sabe eso. Por eso su palabra nos dice y nos recuerda hoy día de que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía. Entonces, si Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, ¿qué espíritu nos ha dado? De valentía. Y dice que los valientes heredarán el reino de los cielos. Porque de las épocas de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre esa violencia. Y solo los valientes lo arrebatarán. Y Dios sabe que necesitamos esa valentía para arrebatar el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque si nos movemos en la carne, dice que no heredaremos el reino de los cielos. Y Dios dice, yo sé tu debilidad. Yo sé que necesitas esa valentía, por eso yo te lo doy. Por eso yo te doy las armas para que puedas moverte en esa valentía, en ese poder, en ese amor, en ese dominio propio, para que puedas vencer los deseos de la carne, para que puedas decirle que no a la carne y puedas moverte en lo espiritual. Dios conoce nuestros corazones, iglesia. Dios sabe que en nuestras fuerzas no vamos a poder luchar. Pero Él dice, recuerda, yo no te he dado un espíritu de cobardía, te he dado un espíritu de poder. ¿Poder para qué? Para luchar contra las mentiras del enemigo, para luchar contra estas mentiras que nos dicen, no ores, no leas la palabra, no busques de Dios. Y dice que nos ha dado amor. ¿Amor para qué? Para entender que necesitamos alimentar el espíritu. Para entender que no hay amor más grande que el que Cristo Jesús, que dio su vida por nosotros. Y dice que nos ha dado dominio propio. ¿Dominio propio para qué? Para poder decirle no a la carne. Dice que complacencia no podía decir que no.
Y Dios sabe que no podemos a veces decir que no, pero Dios dice, pero yo te doy el dominio propio. ¿Para qué? Para que tengas ese dominio y cuando venga la carne, cuando venga a quererte mentir, cuando venga a quererte tentar, tú puedas decir, no, porque yo me muevo en la voluntad de Dios. Yo me muevo en lo que Dios manda para mi vida. Yo vivo en lo que Dios desea. ¿En nuestras fuerzas podemos? No, iglesia. Pero Dios nos ha dado esas armas. Y para nosotros estar fortalecidos en esas armas, ¿qué tenemos que hacer? Leer la palabra. Movernos en el Espíritu. Satisfacer los deseos del Espíritu. Satisfacer lo que el Espíritu desea. Lo que el Espíritu quiere. No podemos complacer a los dos y vivir como Dios quiere, iglesia. No nos engañemos. Pedro estaba satisfaciendo a todos. Y Pablo dice, te alejaste de la verdad del Evangelio. Porque no estás siendo testimonio. Y dice que aún más. No solamente él se estaba alejando, sino que estaba haciendo. Arrastrando a los que estaban con él. Y hasta Bernabé dice que cayó en esas manos. O sea, los que lo veían a él, ¿qué estaba pasando? Estaban aprendiendo de eso. Iglesia, y así muchas veces en nuestros hogares, uno se está mirando a nosotros. ¿Y qué estamos haciendo con ellos? ¿Qué queremos para ellos? ¿Queremos que caminen en la verdad del Evangelio o queremos que sean complacientes con todo el mundo? Los podemos arrastrar, iglesia, a un camino que no es el verdadero, si es que nosotros mismos no caminamos en ese camino. Tenemos que ser firmes y Dios nos ha dado esa firmeza, iglesia. Pablo les está escribiendo a esta iglesia de Gálatas, les estaba pasando eso. Vamos a leerlo. No está ahí, pero Gálatas 3, capítulo 3. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Cómo los llama? Insensatos. Gálatas, si tú empezaste por el Espíritu y empezaste con ese fuego, empezaste con ese poder, empezaste con ese gozo, ¿por qué ahora te estás moviendo en la carne, Gálatas? ¿Cómo empezamos nosotros cuando recibimos al Señor, iglesia? Como Pedro, ¿no? Animados, nadie nos podía detener, queríamos predicarle a todo el mundo, queríamos compartir la palabra con todo el mundo, quizás no todos, pero la mayoría quizás vivimos esa experiencia. Queríamos que todos conocieran el gozo que estábamos viviendo. Queríamos que todos vieran la verdad del Evangelio en nuestras vidas. Y empezamos con ese fuego, empezamos con ese gozo y empezamos así. Sean sinceros, ¿cuántos seguimos con ese mismo fuego? ¿Cuántos seguimos en ese gozo? Y los que no seguimos en ese gozo, preguntémonos, ¿por qué? ¿Porque Dios me abandonó? ¿Porque Dios se olvidó de mí? ¿Porque Dios me dejó? ¿Porque aquel Dios que yo conocí cuando lo recibí cambió? ¿O fue porque yo, el receptor de ese fuego, cambió? ¿El fuego de Dios cambió? No. La palabra dice que es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no va a cambiar. Ese fuego que Dios tiene para nosotros sigue siendo el mismo. ¿Quién cambió? Nosotros los receptores. El receptor de ese fuego, iglesia. Como recordemos la palabra, hace muchos años lo compartimos acerca del candelabro. ¿Se acuerdan? Que Dios no apaga el mechero. ¿Se acuerdan que explicamos que el candelabro en esas épocas, el candelabro que ellos tenían, tenía una vasija de aceite, tenía un mechero que era de tela y ahí se prendía? Pero ¿qué había que hacer? De tiempo en tiempo había que sacar ese mechero y había que limpiarlo, porque la ceniza y todo se quedaba ahí.
Y ese no permitía que el fuego subiera tan fuerte. Se iba apagando. Pero no era porque no había aceite. No era porque el candelabro ya no recibía eso. Era porque el mechero no estaba transmitiendo ese fuego. ¿Y qué había que hacer? Sacarlo y limpiarlo. Y es lo mismo nosotros en nuestras vidas espirituales, iglesia. Viene ese mundo a nosotros, ¿y qué tenemos que hacer? Limpiarnos del mundo. Tenemos que limpiarnos porque el fuego de Dios no ha cambiado. Aquel espíritu, dice la palabra, que resucitó a Cristo, ¿dónde habita ahora? En nosotros. Es el mismo espíritu. La palabra dice, aquel espíritu que resucitó a Cristo es el mismo espíritu que ahora habita en ustedes. No ha cambiado, no es un espíritu diferente. Sigue siendo el mismo espíritu. Entonces, ¿quién cambió? ¿Por qué nuestro fuego con el que iniciamos, nuestro gozo, por qué se disminuyó? Porque comencé a actuar en complacencia. Al principio yo quería escuchar prédicas todo el día. Quería solamente que en mi casa se escuchara alabanzas. Quería que mis hijos solo vieran dibujos cristianos. Quería que nosotros, todo mi único libro que tenía para leer, quería que sea la Biblia. ¿Y qué pasó después? Comenzamos a entrar en complacencia. No, pero esto también puede ser un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de esto, un poquito de otro. Y ese poquito comenzó a ocupar un espacio en mí y comenzó a quitarme lo que realmente Dios quería de mi vida. ¿Dios cambió? No. Fuimos nosotros, iglesia. ¿Dios cambió con Pedro? No. Ya Cristo le había mostrado cuando Pedro se alejó, fue y lo buscó. Pedro, ¿tú me amas? Cristo le había mostrado, porque ¿qué le dijo Pedro? Yo soy el mismo que tú encontraste en el mar cuando la pesca era insuficiente. Yo soy el mismo, Pedro. Cuando me conociste allá y no tenías pescado y yo te dije, tira las redes y tíralas y salieron las redes, yo sigo siendo el mismo. Porque ¿qué sucedió cuando Cristo los encontró a los discípulos ahí, después de su resurrección? Le dijo, hijitos, ¿tienen algo para comer? No, le dijeron, nada hemos pescado, tira las redes. Y cuando tiran las redes, ¿qué pasaron? Entonces Cristo le dijo, yo sigo siendo el mismo. El mismo que tú conociste hace 3 años, yo sigo siendo el mismo, yo no he cambiado. ¿Quién cambió? Pedro cambió. Porque se dejó absorber. Y así pasa en nuestras vidas, iglesia. Y así como Pablo le dice a los Gálatas, ¿qué pasó, Gálatas? Si habías iniciado en el Espíritu, ¿por qué ahora estás complaciendo la carne? Si ya habías conocido a un Cristo resucitado, un Cristo que murió por ti, ¿por qué ahora te mueves en la ley? ¿Por qué has vuelto a tus costumbres y tradiciones, a tus pensamientos? Si ya todo eso lo habías dejado. ¿Estamos? Pedro comenzó con fuego, iglesia. Pero ese fuego se fue apagando. Ese fuego se fue disminuyendo. ¿Por qué? Porque comenzó a complacer. Buscar que complacer a todos. Buscó que complacer y que estar bien con todos. Se había olvidado de ser un mensajero de Cristo. Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo en la carne, ahora vivo en el Espíritu. Porque ya no soy yo, porque soy un mensajero de Cristo. ¿Cuántos de aquí creemos que somos mensajeros de Cristo? ¿No dice la palabra que somos embajadores del reino? ¿Y estamos siendo esos embajadores? Tenemos que seguir ahí, iglesia, siendo esos embajadores, llevando el reino a donde vayamos, siendo esa luz, siendo esa sal. ¿Por qué? Porque fuimos rescatados de las tinieblas para pararnos en la luz, para dar testimonio de la luz. ¿Y quién es la luz? Cristo Jesús. Entonces tenemos que movernos en esa luz, iglesia. Tenemos que seguir moviéndonos en ese testimonio. Cristo Jesús no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Lo que estamos cambiando somos nosotros. Las tribulaciones, los ataques, las aflicciones, todo lo que estemos pasando está tratando de que nuestro fuego se apague, pero tenemos que mantenernos firmes. Y ya como dijo,
No vamos a poder nuestras fuerzas, porque nuestras fuerzas muchas veces no vamos a poder decir que no. Pero Cristo dijo, orad sin cesar. Velad y orad sin cesar para que estés firmes cuando venga la tentación. Cristo nos está mostrando, no podemos hacerlo solos. Si estamos satisfaciendo la carne, no vamos a poder vencer. ¿Por qué? Porque la carne va a venir con sus deseos que son contrarios a los del Espíritu. No son el mismo. Tenemos que tener eso claro. No es el mismo, dice que son contrarios. O sea, la carne nunca me va a pedir a mí que haga la voluntad de Dios. Mas el Espíritu sí. Pero una vez dice que vino la exhortación de Pablo a Pedro. ¿Qué pasó con Pedro? Volvió al camino. Vamos a leerlo. 1 Pedro 1, 13, 19. 1 Pedro 1, 13, 19. Amén. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué nos dice Pedro ahora? Dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Pero ahora nos dice, recuerda que antes te caminabas tú en el mal, antes caminabas en las tinieblas. ¿Por qué? Porque había una ignorancia en ti, porque ignorabas el Evangelio, ignorabas que Cristo Jesús había muerto por ti, ignorabas que la sangre de Cristo tiene poder para limpiar los pecados, ignorabas todo eso y por eso te movías en esa satisfaciendo la carne. Pero ya no. El pensamiento de Pedro cambió. Y el pensamiento de Pedro ahora nos dice, pero ahora sé obedientes. Sed santos como Él es santo. No comiences a caer nuevamente en lo que era antiguamente. No comiences a hacer lo que hacías antes. ¿Por qué? Porque recuerda, fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. Fuiste rescatado de ahí. ¿Y quién nos rescató? Cristo Jesús. A través de su sangre fuimos rescatados. Y ahora Pedro recuerda eso. Dice, ya no vuelvas al pasado, ya no vuelvas a lo que hacías antes, ya no vuelvas a esa ignorancia, ya no vuelvas a esa vana manera de vivir. Ahora sé obediente y camina en la verdad del Evangelio. Y esa verdad, iglesia, es Cristo Jesús. Y solamente tenemos que satisfacer al Espíritu. No podemos caminar satisfaciendo a los dos, iglesia. ¿Estamos recibiendo? ¿Dios nos está hablando? Iglesia, la palabra de Dios dice que es más penetrante que una espada de doble filo. Y esta palabra me penetró a mí fuertemente cuando la estuve recibiendo. Y espero, en el amor de Cristo, que penetren ustedes también. Quizás es dolorosa para muchos como lo fue para mí, pero dice que la palabra nos exhorta y nos ayuda y es útil. Así que esta es una palabra útil. Y así como Pablo exhortó a Pedro y vemos ahora que Pedro volvió al camino,
Deja que esta palabra exhorte tu vida, iglesia. Deja que esta palabra hable a tu corazón. Deja que esta palabra te levante y a partir de ahora digas, Señor, ahora voy a saber decir no a la carne. A partir de ahora, Señor, no me va a dar vergüenza, Señor, cuando venga la carne a decirme algo que no tengo que hacer, voy a pararme firme y voy a decirle que no. Voy a decirle que no estoy de acuerdo. Voy a decirle que eso no es lo que Dios quiere. Voy a decirle que ahora yo camino en la verdad de Dios. Que esta palabra, iglesia, penetre sus corazones como ha penetrado el mío. Y que comencemos a movernos en esa verdad. Que el fuego que Dios puso en nosotros crezca, no disminuya. Porque ese fuego se enciende con el aceite. Y ese aceite es la unción del Espíritu. Y el Espíritu no cambia. Sigue siendo el mismo. Somos nosotros los receptores de ese aceite los que cambiamos. Así que limpiemos, iglesia, nuestro candelabro. Limpiemos nuestro corazón de todo deseo vano, de todo deseo antiguo, de todo pensamiento antiguo. Y comencemos a satisfacer la voz del Espíritu que está en nosotros. Movámonos en esa verdad, iglesia. Movámonos en lo que Dios quiere para nuestras vidas. No seamos insensatos como estos Gálatas. No seamos hipócritas como Pablo le dijo a Pedro y a todos los que estaban ahí. Seamos de un corazón sincero, de un corazón humilde como dijo Cristo Jesús. Manso y humilde. Seamos más como Él cada día. Busquemos que cada día los deseos de nuestro espíritu sean satisfechos. Y digámosle que no a los deseos de la carne. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias. Gracias, bendito Dios amado, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy has hablado a nuestras vidas. Hoy nos has mostrado, Señor, qué es lo que tú quieres de nosotros, Señor. Hoy nos has mostrado, Señor, bendito Dios amado, en tu palabra, que tú deseas que nuestra vida se mueva en tu verdad, en tu camino. Padre, como tu palabra dice, tú eres el único camino, tú eres la verdad, tú eres la vida. Y nadie va a llegar al Padre más que solamente a través de ti, Señor. Pero muchas veces el mundo viene, Señor, a querernos a través del engaño, de la mentira, Señor. Tú mismo nos dijiste que Satanás es el padre de mentiras. Viene a querernos meter muchas ideas, muchos pensamientos. Viene a querer, Señor, bendito Dios, a inducirnos, que nos movamos en la carne. Pero hoy tu palabra nos muestra, Señor, que los que se mueven en la carne, Señor, no entrarán al reino de los cielos. Porque los deseos de la carne son contrarios a los deseos del Espíritu. Y la carne nunca va a querer, Señor, que yo me mueva en tu voluntad. Por eso hoy, Señor, yo tomo esta palabra, bendito Dios, en la que tú nos dices que no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hoy tomo esta palabra para mi vida, Señor, y te pido que aumentes en mí, Señor, esa valentía, ese poder, ese amor, ese dominio propio, para poder moverme, Señor, en los deseos del Espíritu, para poder satisfacer día a día los deseos del Espíritu, para poder velar y orar sin cesar, Señor, para poder resistir, Señor, bendito Dios, la tentación, para poder seguir dando testimonio del poder transformador, Señor, que hay en tu palabra, para poder seguir siendo, Señor, aquel embajador de tu reino, para que los demás cuando me vean no me vean a mí, sino que te vean a ti a través de mí, Señor. Para que los demás vean esa luz que tú has puesto en mí, Señor. Padre, en este tiempo, Señor, te pido, tú que escudriñas los corazones hasta lo más profundo, que conoces hasta los pensamientos más profundos, te pido, Señor, de que si en algo, Señor, bendito Dios amado, yo he caminado contrario a tu palabra, a tu voluntad, si en algo, Señor, yo me estoy moviendo, Señor, contrario a los deseos del Espíritu, si en algo, Señor, bendito Dios, yo estoy poniendo por encima los deseos de la carne, te pido en este tiempo, Señor, que seas tú quitando de mi vida esos deseos. Te pido, Señor, que seas tú removiendo de mí, Señor, esos deseos de la carne.
y me ayudes, bendito Dios, a poder mantenerme firme en el día malo. Padre Santo, sigue encendiendo ese fuego en mí. Si hay algo en mí, Señor, que no está permitiendo que este fuego fluya, ese fuego con el que tú, Señor, me recibiste, Señor, cuando yo entregué mi vida a ti, Señor. Ese fuego que tú encendiste en mí, Señor, cuando yo estaba, Señor, dando mis primeros pasos en tu palabra. Ese fuego cuando yo era un niño, Señor, bendito Dios, que bebía solo la leche que le daban, Señor. Ese fuego, Señor, de mi primer amor. Hoy te pido, Señor, que me ayudes a volver a ese amor. Que así como tú, Señor, fuiste a buscar a Pedro y lo volviste a llamar, Señor, a tus caminos, al llamado que tú le habías hecho a él, Señor, sacándolo, Señor, bendito Dios, de esa carne que lo llevaba, Señor, a pescar peces. Y lo llevaste, Señor, bendito Dios, al Espíritu, a poder, Señor, pescar hombres. Hoy te pido, Señor, bendito Dios, que me ayudes a avivar ese fuego. Que me ayudes, Señor, bendito Dios, a volver a esos primeros pasos. Que me ayudes a regresar ese amor incondicional, Señor. Quizás hay circunstancias en mi vida, cosas que he enfrentado, Padre amado, que me han hecho creer o pensar, bendito Dios, que mejor estoy, Señor, en Egipto. Pero hoy yo rechazo esos pensamientos. Porque hoy, Señor, bendito Dios, yo reconozco que esos pensamientos son de la carne. Yo reconozco que mejor me es estar en tu presencia. Mejor me es estar un día delante de tu presencia que 1000 fuera de ellos, Señor. Por eso hoy te pido, Señor, ayúdame a encender ese fuego. Ayúdame a avivar ese fuego. Ayúdame a sacar de mí, Señor, todo aquello que lo esté queriendo apagar. Y ayúdame a moverme en tu verdad. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mis pensamientos, te entrego todo, Señor, como cuando hice esa oración de fe entregando todo. Quizás, Señor, muchos te entregamos todo, pero comenzamos a quitarte algunas cosas. Muchos te entregamos nuestra vida por completo, pero después comenzamos a quitarte, Señor, algunas cosas para administrarlo nosotros, pensando que somos mejores administradores que tú de nuestra vida. Pero hoy reconozco, Señor, yo reconozco en mi vida que no soy un buen administrador de mi vida, Señor. Reconozco que no sé administrar, Señor, todo lo que tengo. No sé administrar mis pensamientos. No sé administrar lo que mis ojos ven. No sé administrar lo que mis oídos oyen. No sé administrar lo que mi boca habla. No sé administrar, Señor, mi tiempo. Por eso hoy te lo vuelvo a entregar. Te vuelvo a entregar todo, Señor, mi ser. Para que seas tú administrando, Señor, lo que hay en mi corazón, lo que hay en mi pensamiento, lo que yo vea, lo que yo escuche, lo que yo hable, donde yo me mueva. Hoy te lo entrego todo. Aún mi tiempo para que tú lo administres, Señor. Gracias te doy, Señor. Oh, bendito Dios. Espíritu Santo, fluye en este tiempo. Fluye, Señor, en este lugar. Remueve de mí, Señor. Remueve de mí, Espíritu, lo que tenga que ser removido. Quita, Señor, lo que no te agrade de mí. Te entrego todo en este tiempo. Confío en ti, Señor. Tú eres el mejor administrador de mi vida que yo. Lo pongo en tus manos, Espíritu Santo. Ayúdame a morir yo para que Cristo crezca en mí. Ayúdame, Señor, a crucificar aquella carne para ser resucitado juntamente con Cristo. Ayúdame, Señor. Iglesia, siga ahí clamando. Deja que el Espíritu fluya en tu vida. Deja que el Espíritu siga ahí. Recuerda, Dios nos entregó ese Espíritu.
Cristo prometió a su iglesia de que Él iría y rogaría al Padre para que no nos quedemos huérfanos, que rogaría para que el Consolador venga, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no conoce porque no lo ha visto, pero nosotros sí porque lo hemos visto. Ese Espíritu, iglesia, que habita en ti, deja que el Espíritu encienda ese fuego. Regresemos a ese primer amor. Regresemos a esos primeros pasos. Como aquel bebé que reconoce que necesita del Padre para ser alimentado, que reconoce que necesita del Padre y la Madre para poder caminar, porque sin ellos no puede caminar. Regresemos, iglesia. Nuestros corazones reconozcan nuestra necesidad de Cristo. Quizás nos hemos olvidado de eso y quizás las situaciones nos han hecho pensar que ya no necesitamos de Cristo en algunas áreas. Pero recuerda, necesitamos a Cristo en toda nuestra vida. No hay área que no pueda estar sin Él. Eres el mejor administrador, iglesia. En tu trabajo, en tus estudios, en tu vida familiar, en tu vida personal, entregásele todo. No hay área en la que Él no te pueda dar victoria. Él te va a dar victoria en todo. Entrégaselo a Él. Ponlo delante de Él. Déjalo en sus manos. Dile: Señor, ya no quiero más vivir en la carne. Ayúdame a vivir en lo espiritual. No seamos complacientes, iglesia. No seamos complacientes. Nuestro bienestar depende de eso. Siga ahí clamando. Siga ahí hablando con el Espíritu Santo. Siga ahí. Que se mueva en tu ser. Quitemos todo pensamiento distractor. Quitemos toda incredulidad. No pienses en lo que vas a hacer mañana, lo que hiciste ayer, lo que vas a comer, lo que vas a limpiar. No. Deja que el Espíritu te ministre en este tiempo. Deja que el Espíritu te hable. La palabra dice que donde dos o más están reunidos, Dios está ahí. Así que Dios está aquí. Créelo. Dios está aquí contigo. Abre tu corazón, abre tus manos y recibe lo que Él tiene para ti. Y si esta palabra ha llegado a tu vida por primera vez y hoy la has recibido y tu corazón se ha llenado de gozo, y hoy tu corazón ha reconocido que se ha estado moviendo en esa complacencia, complaciendo la carne, pero hoy la palabra te ha ministrado y hoy has reconocido de que el único camino para llegar al Padre es Cristo Jesús, y que el único camino que Cristo nos enseña es cuando nosotros vivimos satisfaciendo el Espíritu. Así que si hoy tú quieres moverte en ese camino, si hoy tú quieres recibir a Cristo en tu vida como tu Señor y Salvador para que tu vida sea cambiada y transformada conforme a la voluntad de Dios, si hoy tú quieres ser un hijo de Dios, dejar de ser una creación para pasar a ser un hijo, repite con nosotros esta oración de fe entregándole tu vida a Él. Esta oración que tiene que salir de lo más profundo de tu corazón. Pero si tú ya le habías entregado tu vida a Cristo, pero por razones o circunstancias que solo tú conoces y Dios, te alejaste de Él, te alejaste de su voluntad y comenzaste a moverte en la carne y comenzaste a olvidar que satisfacer los deseos del Espíritu, pero hoy la palabra te ha vuelto a traer con esos lazos de amor al camino verdadero. Si hoy tú quieres reconciliarte con aquel que te salvó para volver a sus caminos, también repite esta oración con nosotros. Así que ya sea que lo vayas a recibir por primera vez o te vayas a reconciliar con Él, ahí donde estás te pido que cierres tus ojos, levante tu mano y repitas con nosotros: Padre, te doy gracias por tu palabra.
Gracias porque hoy has hablado a mi vida, a mi corazón. Gracias porque hoy he recibido esta palabra poderosa, Señor, en mi ser. Y esta palabra que no regresará vacía, ha hecho en mí para lo cual tú la enviaste. Por eso hoy, Señor, yo me arrepiento de mis pecados, me arrepiento, Señor, de mi desobediencia, de mi rebelión. Hoy, Señor, yo te pido que perdones todo aquello que he hecho, Señor, en contra tuya. Te pido que perdones, Señor, todas aquellas cosas que me movían la carne. Hoy, Señor, yo te entrego mi vida. Recíbela en tus manos, Señor, y ayúdame a caminar conforme a tu voluntad. Hoy, Señor, yo abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Hoy, Señor, yo reconozco que tú eres el único camino, la verdad y la vida. Y que nadie va a llegar al Padre más que solamente por ti. Por eso hoy, Señor, yo te recibo en mi vida. Ayuda a que mi nombre esté escrito en el nombre de la vida, en el libro de la vida. Y ayúdame a caminar siendo testimonio de tu luz. Ayúdame, Señor, a caminar conforme a tu voluntad. Te doy gracias en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.